Dolor. Pocas situaciones en nuestra vida producen tanta desesperanza e incluso temor como el dolor, especialmente cuando hablamos de ese dolor que parece que no tiene remedio, pero que en realidad en muchas ocasiones sí lo tiene. Esto nos lo va a explicar muy bien, entre otras voces autorizadas, hoy aquí en Diagnóstico, la doctora Ana Domínguez, que nos va a introducir en las nuevas terapias, en las alternativas que hay para solucionar ese dolor que parece que nos va a acompañar para siempre. Arrancamos con este asunto. Nuestro diagnóstico de hoy lo hacemos como siempre, primero con un repaso a la actualidad en 3 minutos. Israel ha lanzado una tarjeta verde a modo de pasaporte COVID que permite a los vacunados acceder a instalaciones públicas, espectáculos, eventos deportivos, gimnasios u hoteles vedados para el resto de ciudadanos por motivos sanitarios. Se trata de un código QR que se descarga en el teléfono móvil o se imprime y que pueden empezar a disfrutar los 9 millones de personas que ya han sido vacunadas en ese país. No obstante, algunos juristas advierten de los problemas legales que puede originar esta medida. Es previsible que se avecinan demandas legales de trabajadores o personas a las que, por ejemplo, no se permita acceder a un concierto y se sientan discriminados. En todo caso, en las próximas semanas también se permitirá acudir a actividades hasta ahora prohibidas a cualquier ciudadano que sin la tarjeta verde presente un test negativo de COVID-19. Rusia prepara una versión de su vacuna por vía nasal. Los científicos han desarrollado una forma de la vacuna Sputnik V en gotas que se administra por la nariz. Los ensayos clínicos van a comenzar en abril y las 3 fases tendrán lugar en Moscú. El objetivo no es tanto sustituir a la vacunación intramuscular, sino complementar la protección, ya que servirá como una primera línea de defensa, la inmunidad de las membranas mucosas, lo que ayudará también a prevenir contagios. De momento, la vacuna intramuscular rusa no ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, si bien la revista The Lancet ha respaldado recientemente su eficacia y seguridad en un artículo publicado a principios de febrero. Johnson & Johnson ha presentado ya la solicitud para que la Agencia Europea del Medicamento autorice la comercialización de su vacuna frente al COVID-19 de los laboratorios Janssen. La compañía presentó una petición similar en Estados Unidos el pasado 4 de febrero ante la FDA. Se trata de la primera vacuna monodosis, es decir, que se administra con una sola inyección, lo que agiliza el proceso. Se espera que la vacuna reciba el visto bueno en Estados Unidos esta misma semana y en la Unión Europea podría ser autorizada a principios o mediados de marzo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado un alto riesgo de epidemia de ébola en varios países de África Occidental, como Guinea, Sierra Leona y Liberia, donde se ha detectado al menos un brote y la limitada capacidad de respuesta se encuentra mermada por las dificultades que ya sufren los sistemas de salud locales debido a la pandemia del COVID-19. El pasado 14 de febrero, el Ministerio de Sanidad de Guinea informó del contagio de un grupo de personas tras asistir a un funeral en una región limítrofe con Liberia y Costa de Marfil. En primer lugar, recibirán la vacuna los profesionales sanitarios porque son los más expuestos al contagio, los que tratan con los pacientes que están infectados por el ébola. Después, y como parte de la estrategia de control del virus, tenemos que vacunar a los contactos directos y a los contactos de esos contactos. Hasta ahora se han detectado al menos 7 casos relacionados con este brote, de los cuales 5 han resultado mortales y se han identificado varios centenares de posibles contactos de estos contagios. La Organización Mundial de la Salud asegura que el dolor crónico es una enfermedad y su tratamiento un derecho humano. Sin embargo, muchas personas, probablemente después de un largo periplo en el que han fracasado los tratamientos con medicamentos convencionales, se resignan a vivir con dolor. Pero no tiene por qué ser así. Siempre hay algo más que hacer a un paciente con dolor que crea que ya no tiene solución su dolor. Siempre se pueden intentar otras terapias y siempre habrá algo en lo que el paciente encuentre beneficio y nosotros también al verlo contento a él. Desde hace años existen las unidades del dolor encabezadas por médicos como Ana Domínguez, especialista en anestesiología y reanimación del Hospital de la Paz en Madrid. Además trabaja en su propia clínica donde trata dolores crónicos a personas que en muchos casos llegaron a ella sin demasiada esperanza de recuperar su vida como era antes, su vida sin dolor.
El dolor es una experiencia que es subjetiva, que vive cada individuo de una forma diferente y que sobre todo el personal sanitario no tiene un termómetro, una constante, un dato objetivable del dolor que uno tiene. Entonces, se supone que cada paciente tiene un umbral distinto, pero no porque a lo mejor un paciente aguante mejor un dolor que otro, porque sea más fuerte, sino que también hay muchas variaciones interindividuales de lo que es el sistema nervioso, de la conducción del dolor, de las vías, del sistema nervioso central, de la recepción, y todo eso hace que el umbral del dolor sea muy distinto entre un paciente y otro. No somos exclusivos los que tenemos que tratar, los terapeutas del dolor, tenemos el tratamiento del dolor en exclusividad, porque es verdad que el dolor agudo normalmente lo tratan otros especialistas, porque lo que hacen es buscar la causa que está produciendo ese dolor y tratar de eliminarla. El problema viene cuando aparece el dolor crónico. ¿Pero qué es el dolor crónico? ¿Es un dolor que sufres siempre? ¿Es un dolor que te viene esporádicamente pero que no acaba de irse nunca? ¿Cuándo tengo que acudir a un centro especializado en dolor? El dolor crónico se define como un dolor que persiste más allá de 3 meses. Eso es como un acuerdo entre los especialistas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el dolor crónico es un dolor que persiste más allá de la causa que lo originó. O sea, un esguince duele mientras el esguince está en la articulación está inflamada y eso produce dolor. El esguince se ha curado, ya no hay una lesión y el dolor persiste, aunque no haya llegado a los 3 meses, es verdad que eso es una cronificación del dolor. Entonces eso sí que es importante cuanto antes acudir a una unidad del dolor para que la sensibilización, la cronificación del dolor pues sea la menor posible. ¿Y cómo se trata el dolor? Supongo que cada caso será específico, pero ¿es siempre farmacológico? ¿Hay otros tratamientos? ¿Cómo es? Es verdad que cada tipo de dolor pues tiene sus etapas, pero el tratamiento del dolor tiene una fase farmacológica en la que usamos no solo fármacos antiálgicos de distintos tipos, sino también utilizamos fármacos que modulan la señal no dolorosa. Y en la otra mano, en las unidades de dolor, la labor que tienen más importante es el del tratamiento intervencionista del dolor. Hacemos técnicas de infiltración, de bloqueo, vamos con agujas a las estructuras que están dando esa señal de dolor para poner ya sea medicación antiinflamatoria o incluso calor mediante radiofrecuencia, técnicas muy específicas que nos ayudan a controlar cada tipo de dolor. El dolor es un sistema de alarma del organismo que nos alerta ante una agresión externa o un problema interno. Lo percibimos a través de las terminaciones nerviosas conocidas como nociceptores, que se activan por un estímulo mecánico como puede ser un pinchazo o un pellizco, o por otros estímulos como el calor intenso o el frío. Por ejemplo, los nociceptores que se activan por el calor se activan también por la capsaicina, que es la sustancia que está en el picante, en los alimentos picantes, como la guindilla. Por eso el picante da la sensación como una quemadura en la lengua. Existen 2 tipos de dolores, el somático, que es el que se produce en la piel, en los músculos o en las articulaciones cuando sufren una agresión, y el visceral, que tiene lugar cuando las vísceras huecas, como el intestino, el estómago o la vejiga, se inflaman. El dolor somático produce activación motor, hace que nos movamos. Si nos dan un pinchazo, la reacción es dar un salto, porque eso hace que nos apartemos del que nos ha dado el pinchazo. Y en cambio el dolor visceral lo que hace es que nos quedemos quietos. Cuando nos duele el estómago no damos un salto, nos quedamos muy quietos. No todo el mundo percibe igual el dolor. Por ejemplo, se sabe que las mujeres pelirrojas son menos sensibles al dolor mecánico, a un pinchazo o a un golpe. Y eso es porque hay una proteína que funciona en la transmisión del dolor y además regula el color del pelo. Y las mujeres pelirrojas tienen una versión diferente de esa proteína y tienen el pelo rojo y perciben el dolor distinto. El umbral del dolor también difiere según cada persona. Se ha demostrado que el hombre de Neandertal era más sensible al dolor. Hay personas actualmente que han heredado ese gen de los neandertales y son más sensibles al dolor y tienen un umbral más bajo. Pero el cerebro se puede entrenar para soportar mejor el dolor. En el cerebro hay una cosa es la percepción del dolor, la percepción física, y otra cosa es la respuesta emocional, el sufrimiento. Entonces se puede entrenar para inhibir las áreas que producen la respuesta emocional, de manera que se puede conseguir que uno sigue notando el dolor, pero no le produce sufrimiento.
¿Indica un peor pronóstico tener más dolor por un tema oncológico, por un cáncer que estés padeciendo o no necesariamente? No necesariamente. El dolor asociado al cáncer es muy frecuente, no solo por el mismo cáncer, sino también por todos los procedimientos asociados al tratamiento del cáncer, que muchas veces la radiación, la quimioterapia produce mucho dolor. Pero es verdad que el paciente oncológico muchas veces tiene miedo a quejarse del dolor, porque le da la sensación de que es que el cáncer ha evolucionado, y no siempre es así. O sea, y además el paciente que tiene cáncer, su objetivo principal es tratar su enfermedad y curarse del cáncer. Entonces deja el dolor como en un segundo plano y sufren dolores que no deberían sufrir. Hay dolores, ¿no?, que sufrimos todos en algún momento de nuestra vida. Dolor de espalda, dolor de cabeza. ¿Estos dolores también hay que tratarlos o es una decisión personal de cada paciente hasta qué punto se sienta inhabilitado por ese dolor? ¿Siempre se les puede ayudar? ¿Qué hacemos? La decisión siempre es personal, pero siempre se les puede ayudar. El problema de los dolores que permanecen en el tiempo es que se cronifican. Entonces, un dolor que parece que lo aguanto y que lo voy aguantando, cada vez va aumentando en intensidad y ese dolor produce una sensibilización porque es una señal nerviosa que está disparando constantemente, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, y que hace que el sistema nervioso nociceptivo o doloroso empiece a funcionar mal. Y eso es lo que hace que se cronifique el dolor, de tal forma que al final el dolor es mayor o mucho mayor de la lesión inicial, de la artrosis que tengamos en un momento dado de una espalda o de la migraña. Entonces incluso hace que estímulos que normalmente no son dolorosos se hagan dolorosos, como por ejemplo el tacto o la temperatura. Bueno, hay un porcentaje elevadísimo de la población que si le preguntan confiesa que tiene dolores de espalda, ¿no? Y yo no sé si eso está suficientemente tratado hoy día. Mucha gente convive con ellos sin mirárselo nunca. Está infratratado, vamos, desde luego. El dolor de espalda es el más prevalente en la población. Eso deriva del precio que tenemos que pagar de caminar erguidos. Entonces la columna está diseñada para caminar a cuatro patas. Entonces el hecho de caminar estirados con la sobrepresión que eso supone, no solo de peso, sino de rotación y de elasticidad en la columna lumbar, hace que a lo largo de los años la columna sufra. El dolor de espalda, cuando es específicamente en la espalda, no baja por las piernas, que es otra de las patologías que es muy frecuente, suele ser simplemente la artrosis de la articulación de una vértebra con otra, que al cabo de los años y por esa sobrepresión que sufre, pues acaba degenerando y produce dolor. Hay un término que se escucha que es la espalda fallida, ¿no? ¿Qué es la espalda fallida? ¿Cuándo alguien tiene una espalda fallida? La espalda fallida es muy sencillo. Es un paciente que tenía dolor en la espalda, ha sido intervenido quirúrgicamente de la espalda y el dolor no desaparece. Eso es un síndrome de espalda fallida. Hay otro dolor del que se habla cada vez más, que es el dolor pélvico, ¿no?, crónico. ¿Este dolor va en aumento, cada vez lo refiere más gente o es que estaba ahí pero ahora le estamos dando más importancia y nos estamos fijando en él? Es verdad que ahora hay mucha moda, ¿no?, o hay más atención en la salud de la mujer y en aspectos a lo mejor en relación con el embarazo o con el parto, en el que se hace como más hincapié en el suelo pélvico, pero el dolor pélvico crónico afecta tanto a hombres como a mujeres y el dolor ha estado ahí de siempre. Es verdad que ahora, pues gracias a Dios, pues le está dando mayor relevancia, pero siempre ha estado. Las unidades del dolor y las clínicas especializadas realizan un trabajo muy específico para combatir el dolor crónico. Normalmente el paciente que llega aquí es una persona un tanto desesperada que tras muchos intentos no logra acabar con esas molestias más o menos agudas que marcan su día a día e incluso en ocasiones le impiden llevar una vida normal. Desgraciadamente todavía en los tiempos que corren hay un perfil de paciente cansado que viaja bastante entre un especialista y otro y quizás acuda a una unidad de dolor o a un sitio donde se trate el dolor algo tarde. Eso está cambiando. Crónico y de mucho tiempo, claro, y siempre el mismo dolor y ves que no se te quita con nada, ni con analgesia, ni con rehabilitaciones. Entonces, este es el siguiente paso. Rafael sufre fuertes dolores en una rodilla. Las infiltraciones y la radiofrecuencia están consiguiendo mitigarlo. Su caso es uno más. Su perfil entra en el prototipo de paciente que acude a una unidad del dolor. El dolor también tiene sus peculiaridades. Es más frecuente entre los 50 y los 70 años. Es el pico mayor de dolor y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es caro que un paciente por dolor deje de ir a trabajar
o de hacer sus actividades de cuidar a sus hijos o de cuidar a pacientes mayores o a familiares mayores. Eso es caro, pero el tratamiento del dolor y el tratamiento de salud en definitiva no es caro. El caso de Pilar es uno de esos. Una lesión en una mano con daño en un nervio le produce un dolor tal que ve limitada su vida diaria. La unidad del dolor le ha devuelto una cierta normalidad. La primera vez que me lo hice, además noté la mejoría prácticamente al día siguiente. Al día siguiente empecé a hacer mi vida normal y eso, y ya no se me caían las cosas de la mano, ya podía utilizar el cuchillo para cortar y... Por eso, ante un dolor crónico que no desaparece con nada, siempre hay esperanza. Y en concreto en esta especialidad, ¿cómo crees que estaremos dentro de unos años? ¿Cómo crees que se tratará el dolor en unos años? ¿De otra manera completamente diferente? Yo creo que hay mucho cambio ¿no? de recorrido por la ingeniería. Cada vez se están creando agujas más específicas, dispositivos más pequeños y técnicas mucho más específicas, y yo creo que de la mano de los ingenieros biomecánicos o biosanitarios va a ser de donde vayamos a ir evolucionando. Pero no podemos aspirar a vivir sin dolor, entiendo. Permanentemente, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que el sufrimiento es parte de la vida, no a vivir sin dolor. Es verdad que la población tiene una tendencia a querer vivir guapa, joven y sana, ¿no? Y sin dolor. Una de esas es un pilar, pero no se puede vivir sin dolor, efectivamente. No se puede vivir sin dolor, pero sí se puede vivir bien con un dolor controlado. Siempre hay alternativas, siempre hay algo más que hacer para conseguirlo. Hoy en nuestra radiografía vamos a conocer cómo se trabaja en una asociación donde saben muy bien qué es el dolor y cómo ayudar desde allí también a los pacientes que lo sufren. Inflamatoria, crónica y autoinmune son las tres características de la espondilitis anquilosante. Los enfermos y familiares piden ayuda y visibilidad. Por eso en el año 2016 surge la Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante. Hace 9 meses a Maite le diagnosticaron espondilitis anquilosante. Esta enfermedad comienza afectando a pequeñas articulaciones y puede llegar a unificar las vértebras de la columna o las costillas. Se conoce poco, por eso Maite decidió acudir a la asociación. Estaba confundida, no sabía si lo tenía, si no lo tenía, si me ajustaba a los patrones de la enfermedad y tampoco los médicos me acababan de dejar claro. Para luchar contra la enfermedad reciben un tratamiento médico, pero también es fundamental el ejercicio físico. Por eso en Burgos, desde la asociación, llevan a cabo actividades deportivas y de apoyo psicológico en 3 centros de la capital. Otro tipo de actividades pueden ser las jornadas anuales, información de espondilitis anquilosantes y bueno, talleres, charlas, siempre enfocado a la formación de información de la enfermedad. Y un día por semana tengo sesión de fisio a través de la asociación, que nos proporciona la asociación a un precio muy ajustado. Otro día por semana venimos aquí al centro y realizamos ejercicios hipopresivos que nos van bien también para la caja torácica, porque, como bien he dicho, afecta a las pequeñas articulaciones. Empieza con las pequeñas articulaciones, entonces el esternón pues se ve afectado y se fusiona con las costillas. Un programa que tiene sus frutos en los afectados. Me noto mucho mejor, mi vida es diferente, la calidad de vida ha mejorado muchísimo. AFAEA busca seguir mejorando la vida de los afectados por espondilitis anquilosante con nuevas actividades. Un curso de yoga adaptado para las personas afectadas, terapia acuática. También hemos visto las experiencias de otras asociaciones en España que funcionan, que son muy buenas para tratar la enfermedad y paliar poco a poco las consecuencias que conlleva. Todo ello para hacer visible esta desconocida enfermedad. Estamos ya casi terminando, vamos a dedicar estos últimos minutos del programa dedicado al dolor precisamente a hablar de qué ocurre cuando los tratamientos médicos no dan el resultado que nosotros queremos. Ahí entra en juego la cirugía. Nos lo explica nuestro traumatólogo de cabecera, el doctor Varo.
En pacientes con dolores ya mecánicos, crónicos, producidos por artrosis principalmente, las articulaciones que mayor afectación tienen y que con mayor prevalencia se ve en la sociedad son la artrosis de rodilla y artrosis de cadera. El principal escalón a la hora de tratar estos pacientes son los tratamientos más conservadores, tratamientos médicos, farmacológicos, fisioterapia. Cuando estos tratamientos van fracasando o no se consiguen los resultados adecuados porque el paciente continúa con ese dolor y con esas limitaciones, pues se van subiendo escalones, pasando a infiltraciones, unidades del dolor, que van intentando aportar, bueno, pues este tipo de mejora a la hora de tratar al paciente. Cuando ya todos estos tratamientos no han resultado o no se han producido, el paciente continúa con esas limitaciones y esa sintomatología de dolor, pues hay que plantearse realizar una cirugía. Que a nivel traumatológico, la cirugía principal de este tipo de patologías, de la artrosis, es la artroplastia, que es lo que conocemos todos como prótesis, ya sea una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera. A día de hoy, una cirugía de prótesis es una cirugía que está muy desarrollada, muy conseguida, que se utilizan materiales pues muy duraderos, ¿vale? Incluso permiten hasta la práctica deportiva en el paciente. La cirugía es una cirugía que a medida que vamos avanzando, pues las técnicas se van haciendo cada vez menos agresivas. ¿Tipos de prótesis? Hay muchos tipos, ¿vale? Cada prótesis pues se indica en función del tipo de paciente, las necesidades o requerimientos que ese paciente va a tener. A día de hoy se pueden utilizar dos tipos de prótesis de rodilla, principalmente, que son prótesis parciales o prótesis totales. Una prótesis parcial está indicada principalmente para pacientes que tienen una lesión en una de las partes de la rodilla, no una lesión generalizada, y donde lo que se hace es el menor daño posible. En la cadera sí que se hace un recambio total, ¿vale? Hay que cambiar la cabeza del fémur, ¿vale? Que es lo que conocemos todos por la bola, y el acetábulo, ¿vale? Materiales, muchos, influyen en función del tipo de paciente y la edad del paciente. Hay pacientes más jóvenes que por fracturas o por traumatismos han tenido lesiones en esa cadera y ha producido una artrosis precoz, ¿vale? Entonces necesitamos poner un material de una fijación más fuerte, con una resistencia mayor, para que pueda el paciente realizar una actividad más exigente que a lo mejor un paciente de más años, donde su actividad va a ser menor que este tipo de pacientes. Yo a mis pacientes, a la hora de plantearles el tratamiento con una prótesis, yo no les planteo que hay que recambiársela, ¿vale? Intentamos siempre hacer todo lo posible para que ese tratamiento sea un tratamiento definitivo, ¿vale? Y de esa forma mantenerlo. En medicina nunca hay nada 100%, entonces bueno, pues hay veces que por múltiples causas, ¿vale? Pues hay que tomar otras decisiones y otros caminos. En este caso pues hay veces que hay que recambiar una prótesis, ¿vale? Pero cuando hay que recambiarla no hay que plantearlo como un problema, sino hay que plantearlo como una solución a un problema que ya tenemos. Una persona con prótesis de rodilla puede realizar actividades deportivas de carrera, actividades deportivas de jugar, practicar tenis, actividades deportivas de natación, de ciclismo. La movilización precoz en cualquier paciente operado de prótesis es fundamental, ¿vale? Necesitamos que esa articulación vuelva a recuperarse y empiece a movilizar, disminuyendo así el riesgo de problemas vasculares, de trombosis, y más en un paciente con una edad avanzada. Lo dejamos hoy aquí, pero ya saben, Diagnóstico vuelve dentro de una semana con otro asunto de salud tratado desde una perspectiva muy diferente.